apartamento de los Uchiha, Mikoto e Itachi ingresarían a su modesto pero acogedor hogar luego de haber terminado con el asunto de la conferencia acerca de la vida de Goku. El joven Uchiha habría notado que su madre había permanecido en silencio durante todo el camino hasta su casa, mientras tenía su mirada puesta hacia abajo, denotando la pena y los nervios que sentía. ¿Te sientes bien, madre?, preguntaría Itachi de manera serena a su progenitora. Todo está bien, Itachi, no te preocupes, respondería una sonrojada Mikoto, que trataba de armarse de valor para tocar el tema que la tenía así de nerviosa y a la vez preocupada. Entonces ahora sí puedes decirme qué es eso tan importante que querías hablar conmigo, diría el usuario del Sharingan, que seguía con su actitud impasible. La mujer, tratando de articular palabras, hablaría finalmente diciendo: Itachi, ¿tú en qué forma ves al señor Goku? Aquella pregunta haría al joven Uchiha poner una cara de intriga, pues aquella pregunta tenía múltiples respuestas luego de haber conocido más a fondo la vida del Son. Como el guerrero más excepcional de todos y como un maestro muy sabio, respondería Itachi a la interrogante de su madre de manera breve y concisa. ¿A qué viene que me hagas esa pregunta, madre? Mikoto, aún sintiéndose muy apenada, respondería: es porque yo quería saber tu opinión con respecto a él para saber en qué concepto lo tienes, eso es todo. La respuesta dada por la mujer haría a Itachi sentirse aún más intrigado, puesto que ya conocía la forma algo introvertida de ser de su madre, por lo que deduciría que no estaba respondiendo del todo a su pregunta. ¿Solo eso querías preguntarme, o también piensas decirme de una vez que lo amas?, respondería el usuario del Sharingan con una sonrisa serena en su rostro. Los ojos de Mikoto se ampliaron en gran forma y su cara se puso tan roja como la tonalidad de sus ojos cuando activaba su técnica ocular tras haber escuchado la respuesta de su hijo, ya que éste le dio a entender con su contestación que él ya sabía acerca de sus sentimientos por el Saiyajin desde antes. ¿Tú ya lo sabías, Itachi?, preguntaría Mikoto a su hijo sin perder el gran sonrojo de su cara. Ya tenía mis sospechas desde hace algunos días, y luego de ver tu reacción en la sala de reuniones después de haber escuchado todo acerca de la vida del maestro Goku, me terminé de convencer de que es un hecho que tú lo amas, diría el ex miembro de Akatsuki sin perder su actitud serena. Mikoto seguía muy conmocionada y a la vez apenada, tras enterarse de que al final de cuentas, no había nada que ocultarle a su hijo, pues la perspicacia que siempre lo había caracterizado le permitió descubrirla. Entonces tú estás de acuerdo en que él y yo terminemos juntos, diría la matriarca Uchiha mientras volteaba a ver a su hijo directamente a los ojos. Itachi daría un suspiro y esbozaría una leve sonrisa para después decir: tú te mereces ser feliz y rehacer tu vida así como lo hizo Lady Tsunade con el maestro Goku. Entiendo que es lógico que hayas desarrollado un fuerte sentimiento por él luego de todo lo que ha hecho por ti de manera desinteresada. La mujer se sentía aún más exaltada que antes por la respuesta de su hijo, pues no se esperaba que esa fuese su respuesta. Sin embargo, otra inquietud llegaría a la mente de la mujer, y era algo que debía aclarar con su hijo en esos momentos. Sé que tú querías a tu padre pese a los errores que cometió, y quiero que sepas que esto que quiero hacer no es con el objetivo de imponerte al señor Goku como tu nuevo padre. Por eso quiero estar segura de que estarás bien con el hecho de que él se volvería tu padrastro si al final terminamos juntos, diría Mikoto mientras mantenía su vista puesta en el rostro de su hijo. Itachi voltearía a ver hacia arriba mientras ponía una expresión algo seria para luego responder: no es que ya no me importe mi padre Fugaku. Él pudo haber tomado las decisiones equivocadas en su momento, pero ¿quién soy yo para juzgarlo? De él aprendí muchas cosas importantes que me permitieron crecer como shinobi, pero en su papel de padre dejó mucho que desear, más que todo por la severidad con la que nos trataba a Sasuke y a mí en su afán de que nos volviéramos shinobis de primera, pareciendo más un maestro que un padre como tal. Mientras que con el maestro Goku es diferente, ya que a él no solo le importa que los 4 Hokages, Naruto y yo nos volvamos más fuertes, sino que también sabe cómo guiarnos por el camino correcto a través de sus consejos y experiencias personales, algo que mi padre Fugaku llegó a hacer en raras ocasiones. En cierta forma, yo veo en él a un padre, terminaría de decir el joven Uchiha con una sonrisa serena.
Todo lo mencionado por Itachi dejó sin palabras a Mikoto, pero luego esta sonreiría mientras tenía sus mejillas ruborizadas, viéndose que su temor inicial había desaparecido tras haber escuchado la opinión de su hijo. Te agradezco que seas comprensivo, Itachi. Te prometo que luego de dar este paso tan importante para mí, seguiremos siendo una familia unida y siempre te apoyaré en tus metas así como tú a mí, diría la mujer de cabello oscuro para posteriormente abrazar a su hijo mientras sonreía de forma tierna. Itachi correspondería el abrazo de su madre y le devolvería la sonrisa para luego asentirle con la cabeza, dejando claro que él le deseaba lo mejor y quería que fuese feliz con quien ella escogiera, en este caso a su maestro y ahora futuro padre. Mientras tanto en la casa de Goku, el Saiyajin acompañado de sus 5 mujeres ya estarían en la comodidad de su residencia cenando, y cada kunoichi en el lugar tenía una gran sonrisa en su rostro que no pasaba desapercibida, pues ahora se sentían aún más dichosas de tener al Son con ellas. En medio de aquel ambiente ameno y relajado, Goku recordaría algo que Tsunade le había mencionado esa mañana, por lo que se dirigiría a la rubia de grandes pechos para preguntarle: por cierto, Tsunade, ¿qué era eso tan importante que querías hablar conmigo? La Hokage recordaría aquel asunto y respondería: ah, sí, por poco y lo olvido. Pues verás, cariño, el día en que Yugao regresó a la aldea, ella me hizo entrega de una libreta que tiene escritos los nombres de todos los Jinchurikis que se volvieron las presas de los Akatsuki. Originalmente su misión consistió en recolectar toda la información posible sobre cada uno de ellos, más que todo para saber quiénes eran las víctimas de esos miserables y en caso de ser posible, alertar a las aldeas de donde eran originarios para que salvaguardaran a sus Jinchurikis y no tuviesen la misma suerte que nuestra aldea cuando fue atacada por Pen en su intento de capturar a Naruto. El caso es que luego de haber analizado esos apuntes, detenidamente se me ocurrió una idea que podría ayudarnos a retrasar considerablemente los planes de los Akatsuki, pero para llevarla a cabo necesitaré de tu ayuda. El Son se mostraría intrigado por lo dicho por la mujer rubia, por lo que preguntaría: ¿y qué es lo que necesitas que haga exactamente? Tsunade sonreiría levemente para después decir: si no te molesta, cariño, me gustaría contarte más al respecto mañana, ya que primero quiero hablar sobre algo con el equipo de Gai, pues es posible que ellos hayan averiguado un detalle importante en la aldea de la nube que también involucra esa idea que tengo. Lo que quiero saber es si puedo contar con tu apoyo en ese asunto. Goku se mostraría aún más desconcertado que antes por esta respuesta, así como también las 4 kunoichis restantes, que no pudieron evitar sentir curiosidad por lo que oyeron de parte de la Hokage. De acuerdo, te ayudaré lo que pueda, respondería el Son con una leve sonrisa. Muchas gracias, mi amor, respondería la Sannin de grandes atributos, mientras le sonreía a su amado de forma tierna y con un leve rubor en sus mejillas. Luego de que el Saiyajin y sus mujeres terminaran de cenar, cada quien procedería a retirarse hacia sus respectivas habitaciones, siendo Anko la última en irse hasta su recámara, pues aún se sentía muy apenada por lo que había pasado en su cita con Goku ese día, y aunque el Son no pareció haberse dado cuenta de lo que había sucedido, aquel pensamiento, o mejor dicho aquel deseo que la mujer tenía era algo que no la dejaba tranquila, y si bien ahora era su novia y técnicamente no había nada de malo en pedirle algo así, sentía que aún era demasiado pronto y lo que menos quería era que su Goku pensara mal de ella. Para tratar de despejar su mente, la kunoichi de las serpientes decidiría darse un baño caliente antes de dormir, por lo que ya estando en el baño de su habitación, se desvestiría para posteriormente meterse en la tina. En los primeros minutos, Anko se sentía tranquila y de lo más relajada, por lo que asumiría que todo lo que necesitaba para aplacar aquellos pensamientos indecorosos era darse un baño, dejando que su cuerpo bien torneado se relajara en la bañera para pasar el rato mientras cerraba sus ojos en un intento de relajación mayor. Sin embargo, justo en ese momento, la sexy kunoichi de cabello morado comenzaría a escuchar varios sonidos bastante peculiares que provenían de la habitación de Goku, pues su habitación también estaba a un lado de la de su amado, lo que le permitía escuchar del otro lado de la pared del baño que dividía ambas habitaciones.
Esto por supuesto hizo que la mujer saliera de su momento de relajación, pues aquellos sonidos habían llamado su atención y a la vez despertaron su curiosidad, así que acercaría su oído hasta la pared en cuestión para tener una audición más clara de aquel bullicio. Lo que la mujer alcanzó a oír hizo que sus ojos se ampliaran en gran forma, ya que era algo que no se esperaba escuchar, y menos desde la habitación de su hombre. Sigue así mi amor, no pares, fue una de las frases que alcanzó a escuchar la kunoichi de las serpientes, haciéndola deducir casi de manera inmediata lo que estaba ocurriendo en la recámara del son. Esa era la voz de Lady Tsunade, se diría en voz baja una muy sorprendida Anko, que aún no podía creer lo que acababa de escuchar, pero para asegurarse de que no había escuchado mal, apoyaría nuevamente su oído contra la pared para seguir escuchando. Todo ese rato, Anko no pudo escuchar más que sonidos de placer y frases bastante atrevidas y sucias de parte de las tres mujeres que dormían con su amado en su alcoba, y con cada nueva frase que oía, su impresión crecía cada vez más así como su excitación, tanto que de manera involuntaria llevó su mano hasta su entrepierna, que seguía sumergida en la bañera. La mujer se decía en sus pensamientos: así que él tiene intimidad con las tres cada noche, y por lo que alcanzo a escuchar, es todo un macho en la cama. Esto último lo pensaría con una sonrisa pícara y un sonrojo en su cara, producto de la excitación que comenzaba a envolverla. A medida que la temperatura de su cuerpo iba en aumento, ya fuese por el agua caliente de la bañera o por sus deseos candentes, la mujer seguía explorando con sus manos las partes más sensibles de su bien torneada figura, la cual aún con su ropa puesta podía apreciarse a través de su traje de malla ajustado, y más ahora que estaba sin nada de ropa. Al final me preocupé por nada, pensaría la mujer mientras seguía con su automanoseo que la hacía jadear del placer, y aún en medio de aquel ambiente erótico que ella misma había iniciado en su baño, su objetivo era claro, por lo que terminaría diciéndose en sus adentros aún muy excitada: quiero que me hagas tuya mi amor. Ya deseo ver más de cerca eso que escondes en tus pantalones. La noche terminaría de cubrir el cielo, y cada persona en la aldea de la hoja se entregaría al sueño, incluyendo al Saiyajin que cayó rendido tras haber dejado más que satisfechas a sus tres hermosas y pervertidas novias que disfrutaban cada sesión de sexo intenso que su amado les daba, dejando en evidencia que se habían vuelto adictas a ese placer, aunque no eran las únicas, pues cierta kunoichi de cabello morado también quería tener algo de esa acción, así como la misma Tayuya que recurría a su acto de autocomplacencia cada noche para apaciguar sus deseos, al menos mientras esperaba a que llegara el día en que su amado fuese quien se encargara de esa necesidad que tenía. A la mañana siguiente, Tsunade y Shizune ya se encontraban en su trabajo luego de que Goku las llevara hasta la mansión Hokage como ya era costumbre, y para ese momento, la rubia de grandes pechos ya habría mandado a llamar a los miembros del equipo Gai, pues aún tenían el pendiente de presentar el reporte de su misión realizada en la aldea de la nube. Un rato después, los 4 shinobis antes mencionados se presentarían en la oficina de la Hokage, y luego de pasar por la parte de los saludos, Tsunade dirigiéndose a los 4 les diría: bien. Como les dije el día de ayer, necesito que me hagan saber acerca de los resultados de su misión. Gai sería el primero en tomar la palabra diciendo: pues tal y como nos pidió, le informamos al Raikage sobre todo lo que sucedió en nuestra aldea y sobre lo ocurrido en la aldea de la niebla, además de que ese tal Setsu negro puede intentar secuestrar al Jinchuriki de su aldea. Tsunade respondería: excelente. Y según me di cuenta, también se encargaron de capturar a 3 shinobis renegados de la aldea de la nube durante su viaje hasta ese lugar. Esta mañana llegó un halcón mensajero que traía una carta en donde el Raikage me envía su agradecimiento por lo que hicieron, además de un pergamino que contiene una gran suma de dinero como recompensa por haber capturado a esos 3 delincuentes. Luego de decir esto, la Hokage sacaría el pergamino antes mencionado, el cual era un pergamino de almacenamiento que utilizaban los shinobis para almacenar objetos variados a través de sellos especiales. Luego de desenrollar aquel pergamino, una pequeña nube de humo blanco se haría presente sobre el escritorio de la mujer, y luego de disiparse mostraría una gran cantidad de fajos de billetes apilados unos encima de otros.
Ver aquella gran cantidad de dinero dejó impresionados a los 4 shinobis de la hoja, ya que no se esperaban que la recompensa por haber capturado a aquellos 3 ninjas fuese tan grande. Todo ese dinero es para nosotros, diría una asombrada Tenten que seguía sin poder creerlo. Así es, respondería Tsunade de manera serena mientras sonreía levemente. Ya que esos 3 ladrones a los que aprendieron eran criminales de clase B, es lógico que la recompensa por su captura sea considerablemente alta. En total son 100.000 yenes, así que a cada uno le tocarían 25.000 yenes. Lo dicho por la mujer rubia dejaría aún más exaltados a los 4 shinobis, por lo que Gai tomaría la palabra diciendo: ¿En serio toda la recompensa es para nosotros, Lady Tsunade? ¿No se supone que una parte de las recompensas por cada misión que realizamos se la queda usted para financiar los fondos de la aldea? La mujer aún con su semblante sereno respondería: estás en lo correcto, Gai, pero eso solo ocurre cuando soy yo quien les asigna una misión de manera formal, ya que los clientes de dichas misiones son quienes ofrecen las recompensas que obtenemos como ganancias para la aldea. Y ya que ustedes capturaron de manera independiente a esos 3 bandidos, sin estar ligados a una misión, encargo o algo similar, por eso es que yo no puedo disponer de este dinero, así que la recompensa es toda suya. Los 4 shinobis seguían sin poder creer lo que la Hokage les acababa de decir, pero luego de unos segundos, los 4 sonreirían por igual sintiéndose contentos por haber recibido esa remuneración monetaria, aun si ese no era su objetivo en un principio. Luego de que cada uno tomara la parte de la recompensa que les correspondía, Tsunade volvería a tomar la palabra diciendo: ahora que ya han presentado su reporte, quisiera hacerles una pregunta más. Neji sería quien tome la palabra esta vez diciendo: ¿y cuál es su pregunta, Lady Tsunade? La antes mencionada respondería con algo de seriedad. Cuando le mencionaron al Raikage el asunto de que el Jinchuriki de su aldea podría convertirse en el siguiente objetivo de los Akatsuki, ¿acaso él les mencionó algo con respecto a una mujer llamada Yugitoni? Esta pregunta haría a los 4 sentirse algo sorprendidos, pues era como si la rubia supiese lo que habían hablado con el Raikage. ¿Cómo es que lo sabe Lady Tsunade? Preguntaría Tenten aún sintiéndose algo sorprendida. La mujer aún con su semblante serio respondería: no hace mucho Yugao regresó a la aldea luego de haber cumplido con la misión que le había asignado y me hizo entrega de una lista con los datos de cada uno de los Jinchurikis asesinados por los Akatsuki. El nombre de esa mujer era el primero de la lista, y según la información que tenemos, ella era originaria de la aldea de la nube. Supuse que al momento en que le mencionaran al Raikage que el Jinchuriki de su aldea corre peligro, él les hablaría sobre ella. La respuesta dada por la pelirrubia haría a los 4 shinobis sentirse algo desconcertados, pero decidirían limitarse a responder a la pregunta inicial que ésta les había hecho. Pues en efecto el Raikage nos habló de ella, diría Meiji de forma seria. ¿Pero para qué quiere saber sobre esa mujer, Lady Tsunade? La antes mencionada respondería: digamos que se me ocurrió una idea que la involucra a ella. Por eso les pido que me hablen acerca de todo lo que el Raikage les mencionó con respecto a ella. Esta respuesta haría a los 4 sentirse aún más desconcertados que antes, pues no entendían en qué forma aquella mujer fallecida podría permitirle a Tsunade llevar a cabo esa idea que había despertado la curiosidad de todos los presentes. De acuerdo. Le diremos todo lo que escuchamos de la boca del Raikage, respondería Gaia, la líder de su aldea. Así los 4 shinobis procederían a contarle todo lo que el Raikage había mencionado con respecto a la Jinchuriki del gato de 2 colas, y a la vez le harían saber a la mujer rubia el detalle acerca del parentesco que tenían el Raikage y el Jinchuriki del 8 colas. Ya veo, respondería de manera seria la Hokage luego de haber escuchado todo lo mencionado por los 4 shinobis de la hoja. Después Neji preguntaría: ¿y en qué forma esa mujer influye en esa idea que tiene Lady Tsunade? La mujer esbozaría una leve sonrisa y respondería: les propongo algo. Vuelvan a eso del mediodía a mi oficina y así podré aclarar sus dudas.
La respuesta dada por la rubia haría a los 4 shinobis mirarse entre sí, reflejando que ahora se sentían más desconcertados que nunca, y ni qué decir de Chizune, que seguía presente en la habitación escuchando todo en silencio, preguntándose qué era lo que su maestra quería hacer, y en qué forma involucraba a su Goku, a la Jinchuriki del 7 colas de nombre Fu, y ahora más recientemente, a la Jinchuriki del 2 colas llamada Yugito-ni. Como diga Lady Tsunade, respondería Gai, reflejando en su voz una sensación de intriga que tanto él como sus discípulos sentían en esos momentos. Así los 4 se retirarían de la oficina de Tsunade para comenzar con sus pendientes de ese día. Con Shizune, esta preferiría seguir con su trabajo de siempre, pues estaba convencida de que su maestra se mantendría reacia en cuanto a revelar más detalles con respecto a ese plan que tenía en mente, por lo que no tenía caso insistir con sus preguntas. Mientras tanto, en la entrada de la aldea, Naruto, Jiraiya y Kushina ya estaban en dicho lugar listos para marcharse hasta la aldea de la estrella, y con ellos también estaban Goku y Minato, que habían decidido ir para despedirse de estos. Espero que tengan buen viaje, le diría Minato con una sonrisa a su esposa, a su hijo y a su maestro. Los 2 Uzumakis y el Sannin de los sapos le asintieron con una sonrisa al cuarto Hokage, y luego Kushina le daría un beso a su esposo para después decirle: mucha suerte en tu entrenamiento, Minato. El antes mencionado le levantaría su pulgar a su mujer mientras le dedicaba una sonrisa entre dientes, y luego Naruto, dirigiéndose a Goku, le diría: le prometo que seguiré entrenando en mis ratos libres para no atrasarme, señor Goku. Aprenderé a dominar el Kaioken y lo dejaré impresionado. El Son le sonreiría a su discípulo para luego responderle: estoy seguro de que lo harás, Naruto, pero recuerda no excederte demasiado. Yo diría que mientras estás fuera entrenes con el señor Jiraiya para dominar mejor tu modo Kurama, y cuando vuelvas seguiremos con el entrenamiento para que puedas dominar el Kaioken. El joven genin rubio le asentiría a su maestro de manera respetuosa, sabiendo que era lo más recomendable al ser el entrenamiento del Saiyajin más extenuante y por ende más peligroso. Con Jiraiya, este diría sonriendo: me aseguraré de que este muchacho no se distraiga en sus entrenamientos. Ah, y por cierto, Goku, quería decirte que ya se me ocurrió un título para mi nuevo libro. Lo llamaré Son Goku, el dios del mundo ninja. ¿Qué te parece? El Saiyajin tendría una gota de sudor en su cabeza y sonreiría de manera nerviosa para luego responder: jeje, pues yo creo que ese título es un poco exagerado, pero bueno. Cuídense y espero que tengan buen viaje. Los 3 shinobis de la hoja le asintieron al son con una sonrisa, y así los 3 pusieron rumbo hasta la aldea de la estrella, mientras eran observados por Goku y Minato hasta que se perdieron de vista. Espero que Kushina se lleve bien con la novia de Naruto, diría el cuarto Hokage con una sonrisa algo nerviosa. Goku respondería con una leve sonrisa: pues solo queda esperar a que regresen para saber eso. Minato estaría de acuerdo con las palabras de su maestro y le asentiría con una sonrisa, pero luego este fijaría su mirada hacia uno de los senderos que se internaban en la vegetación que rodeaba la aldea, logrando divisar a 2 sujetos que venían acercándose hasta la entrada de la aldea. Los guardias Izumo y Kotetsu también habrían notado la presencia de aquellos 2 individuos que venían acercándose, y cuando ambos finalmente llegaron hasta las puertas de la aldea, Izumo les preguntaría: ¿quiénes son ustedes y qué desean? Uno de aquellos sujetos respondería algo cansado por el viaje: somos shinobis de la aldea de la cascada. Yo soy Kegon, y él es mi compañero Yoro. Hemos venido por petición de Lord Shibuki, ya que tenemos un mensaje muy importante que entregarle a su Hokage. Lo dicho por aquel sujeto despertaría la curiosidad de ambos guardias, así como también de Goku y Minato, que habían alcanzado a escuchar la conversación que estos tenían en esos momentos. ¿Y qué mensaje es ese?, preguntaría Kotetsu un poco desconfiado. Eso es algo que solo la Hokage debe escuchar, así que déjenos pasar de una vez, respondería Kegon de forma descortés. Aquella respuesta haría enojar a ambos guardias, pero antes de que estos pudieran decir algo, Goku se acercaría a estos diciéndoles: yo me encargaré de llevarlos con la Hokage. Ambos shinobis de la cascada voltearían a ver al Saiyajin, así como también los 2 Chunin de la hoja, y luego Izumo le diría: ¿está seguro, señor Goku?
La verdad estos dos no me inspiran confianza, esto lo diría mientras volteaba a ver a los dos Jounin recién llegados con una cara molesta. Goku respondería con una leve sonrisa. No se preocupen. Si lo que dicen acerca de que traen un mensaje importante es cierto, entonces lo mejor es que los dejen pasar. Yo me encargaré de vigilarlos por cualquier cosa que pueda suceder. Ambos Chunin se miraron entre sí por unos segundos, aún sintiendo desconfianza de aquellos sujetos, pero al final Izumo terminaría por responder. De acuerdo. Pueden pasar a la aldea. Luego Yoro diría de forma pedante. Ya era hora. Aquella actitud de parte de ambos Jounin molestaría aún más a Izumo y a Kotetsu, pero prefirieron no decir nada y dejar que Goku se encargara de guiar a los dos shinobis de la cascada. Así el Son se marcharía del lugar junto a Minato y los dos recién llegados camino hasta la mansión Hokage. Durante el camino, Goku dirigiéndose a los dos shinobis les diría, así que ustedes son ninjas de la aldea de la cascada. Kegon respondería, así es. Por lo general no acostumbramos a venir a esta aldea con frecuencia, pero ya que se nos asignó una misión muy importante, no tuvimos de otra que venir hasta aquí. Después Minato preguntaría, ¿y cuál es esa misión tan importante por la que han venido hasta nuestra aldea? Yoro respondería de forma algo arrogante, si tanto desean saberlo, pues traemos un mensaje que podría ayudar a su aldea a capturar a uno de los criminales más peligrosos que hay. Esta respuesta haría tanto a Goku como a Minato poner una cara de desconcierto, pero antes de que pudieran preguntar algo más, Kegon hablaría diciendo, mira Yoro, aquel edificio de tejado rojo debe ser en donde podremos encontrar a la Hokage. Yoro fijaría su vista hacia el edificio antes mencionado que su compañero le indicaba, y luego este diría, ya lo vi. Vayamos de inmediato hasta ese lugar. Entre más pronto le entreguemos este mensaje, más pronto podremos irnos. Kegon le asentiría a su compañero, y luego el shinobi de la cascada se dirigiría a Goku y a Minato diciéndoles, gracias por guiarnos hasta aquí. De aquí en adelante nosotros iremos solos a ver a la Hokage. El Saiyajin y el cuarto se quedarían viendo con una cara de desconcierto por la actitud tan impaciente de ambos shinobis, pero al final decidirían dejar que ambos se fueran por su cuenta al haber comprobado que no eran personas malintencionadas, pues si lo fueran no tendrían tanta prisa por irse. Como quieran, diría Goku con una leve sonrisa. Solo asegúrense de dirigirse con respeto a la Hokage cuando ya estén en su presencia. Ambos shinobis terminaron por asentir a esto sin mucho interés para luego irse hasta el edificio de la Hokage con algo de prisa. Con Minato, este dirigiéndose al Saiyajin le preguntaría, ¿usted cree que sea buena idea dejar que esos dos vayan solos con Lady Tsunade maestro Goku? El Son respondería con una leve sonrisa, pues ya los escuchaste. Ellos prefieren ir por su cuenta. Además, si llega a pasar algo, estoy seguro de que Tsunade podrá encargarse de solucionarlo. Minato terminaría por concordar con lo dicho por Goku, al ya conocer el temperamento de la Sannin, el cual no era muy distinto al de su esposa, cuando ésta se molestaba por algo. Con ambos shinobis de la cascada, Yoro dirigiéndose a su compañero le diría, oye Kegon, ese sujeto rubio que estaba con ese hombre no se te hace conocido de alguna parte. Kegon pondría una cara pensativa por este comentario y respondería, ahora que lo mencionas, tengo la sensación de que ya lo había visto, pero no logro recordar en dónde. Ah bueno, a lo mejor se trata de un detalle sin mucha importancia. Lo mejor es concentrarnos en cumplir con nuestra misión. Yoro terminaría por asentir a lo dicho por su compañero, y así ambos seguirían su camino hasta la mansión Hokage. En otra parte, a las afueras de la aldea de la lluvia, cierto enmascarado haría acto de aparición no muy lejos de la entrada de la aldea, tras haber viajado de manera rápida y sigilosa gracias a su técnica del Kamui. En medio de aquel diluvio permanente que azotaba el paraje en donde se hallaba actualmente, Tobi avanzaría a través del mar que cubría una buena parte del territorio, caminando por encima de este al concentrar chakra en las plantas de sus pies para no hundirse en aquella gran cantidad de agua. A medida que el perverso Akatsuki se acercaba hasta la aldea antes mencionada, este mantenía un semblante serio y a la vez siniestro bajo su máscara, como siempre siendo el ojo Sharingan que se veía a través del hueco de su máscara la única parte visible de su enigmático rostro.
Este se decía en sus pensamientos. Ya estoy muy cerca de mi objetivo. Haré esto rápido y sin interrupciones. Mientras tanto, en el interior de la aldea de la lluvia, Conan, que seguía en su constante vigilancia desde la cima de la torre más alta, lograría sentir nuevamente aquel mal presentimiento que tuvo antes, pero esta vez, el mal presagio que tuvo fue más fuerte que la última vez, por lo que fijaría su mirada hacia la lejanía, más específicamente en la dirección en donde quedaba la entrada de la aldea. Alguien viene hacia acá, se diría la chica en sus pensamientos mientras mantenía un semblante serio, pues sabía que quien estaba aproximándose no era precisamente un simple visitante. Sin perder el tiempo, la líder de la aldea de la lluvia se movilizaría hacia el centro de la aldea para avisarle a los shinobis de la misma que se prepararan, y más por el hecho de que en dicho lugar quedaban muy pocos shinobis, llegando a ser como máximo unos 30 ninjas en toda la aldea, por lo que debían asegurarse de estar todos disponibles para hacerle frente a quien sea. De regreso en la aldea de la hoja, los dos shinobis de la cascada habrían llegado hasta el edificio de la Hokage, y al verlos ingresar en ese lugar, Shizune les diría de manera educada: les doy la bienvenida a la aldea de la hoja. ¿Qué se les ofrece? Kegon respondería: hemos venido por órdenes del Lord Shibuki para hacerle entrega de un mensaje muy importante a su Hokage. Por eso necesitamos verla cuanto antes. Shizune frunciría el ceño por la forma tan descortés en que ambos individuos habían pedido ver a la líder de la aldea, pero esta preferiría limitarse a decir: de acuerdo. Síganme para que pueda llevarlos con Lady Tsunade. Ambos shinobis asintieron a esto y siguieron a la pelinegra hasta la oficina de la Hokage. Unos minutos después, en el lugar antes mencionado, Shizune ingresaría a la habitación antes mencionada y se dirigiría a su maestra diciéndole: perdón que la interrumpa, mi lady, pero hace poco llegaron a la aldea dos shinobis de la aldea de la cascada que dicen traer un mensaje muy importante de parte del Lord Shibuki que va dirigido a usted. Tsunade dejaría de revisar los papeles que tenía en su escritorio para después responder: dos shinobis de la aldea de la cascada. ¿Y quiénes son exactamente? Shizune respondería: sus nombres son Kegon y Yoro. Tsunade ampliaría por unos instantes sus ojos al escuchar el nombre de ambos individuos, pues esos eran los mismos nombres de los dos Jounin que eran los compañeros de Fu según el resumen que Shizune le había entregado a la pelirrubia. ¿Dijiste Kegon y Yoro? Preguntaría un poco asombrado a la mujer de grandes pechos. Así es, mi lady, respondería Shizune. Les digo que pueden entrar a su oficina para verla. Tsunade se pondría seria nuevamente y respondería: está bien, diles que pueden pasar. Shizune le asentiría a su maestra y saldría de su oficina hacia el pasillo para avisarle a ambos ninjas de la cascada que podían entrar. Mientras que con Tsunade, esta se diría en sus pensamientos: qué coincidencia que ambos hayan venido hasta la aldea de la hoja. En cierta forma su presencia podría ser beneficiosa en este plan que tengo en mente. Luego de unos instantes, Shizune ingresaría nuevamente a la oficina, esta vez acompañada por los dos shinobis antes mencionados. Les doy la bienvenida a nuestra aldea, diría la Hokage en forma de saludo a ambos ninjas. Yoro, de forma algo apresurada y a la vez descortés, respondería: sí, claro, como usted diga. Hemos venido para cumplir con una misión y nos gustaría ir directo al grano si no es mucha molestia. La falta de modales para dirigirse a los demás que habían mostrado hasta ese momento ambos shinobis hizo a Shizune sentirse molesta, y ni qué decir de Tsunade, que como ya se sabe, era alguien a quien no convenía hacer enojar. La mujer rubia trataría de mantener la compostura y se limitaría a responder: ya veo. Mi asistente Shizune me dijo que traen un mensaje importante de parte de Shibuki que va dirigido a mi persona. Kegon respondería: así es. Luego de decir esto, el Jounin de la cascada sacaría el sobre de manila que traía y se lo entregaría a la mujer para después decirle: hace poco los centinelas que custodian la entrada de nuestra aldea lograron captar a una persona que estuvo en ese lugar, y yo creo que usted lo conoce muy bien. Dentro de este sobre se encuentra una fotografía del susodicho, además de 3 personas más que lo acompañaban. Tsunade se mostraría algo intrigada por lo mencionado por Kegon, pero decidiría abrir el sobre para ver la fotografía en cuestión y salir de dudas.
Al momento de ver la foto, la mujer entrecerraría los ojos y pondría una expresión seria para luego decir: Sasuke Uchiha. ¿Hace cuánto tomaron esta fotografía? Kegon respondería: hace unos 2 días aproximadamente. Según lo que averiguamos, él y sus 3 compañeros estuvieron en nuestra aldea de paso, pero no sabemos hacia dónde se dirigen exactamente. Lord Shibuki nos ordenó entregarle esta fotografía, porque a lo mejor les sirve para encontrar a ese criminal más fácilmente. Tsunade respondería de forma seria: entiendo. Les agradezco que se hayan tomado la molestia de venir hasta aquí y proporcionarme esta información. Nos servirá mucho para dar con el paradero de Sasuke y sus 3 acompañantes. Ambos shinobis de la cascada harían un asentimiento con la cabeza, y luego Yoro hablaría diciendo: bien. Eso era todo lo que debíamos comunicarle. Con su permiso nosotros nos retiramos. Antes de que ambos ninjas pudieran irse de la habitación, Tsunade los detendría diciéndoles: esperen un momento. Aprovechando que ambos están aquí, quiero hacerles una pregunta. Kegon pondría una cara de intriga por esto y preguntaría: ¿y cuál es su pregunta? Tsunade esbozaría una leve sonrisa y respondería: por casualidad ustedes tuvieron como compañera a una joven llamada Fu. Esta pregunta haría a los 2 shinobis de la cascada sentirse conmocionados, pues no se esperaban que la Hokage les hiciera esa interrogante. ¿Cómo es que lo sabe?, preguntaría Yoro aún sintiéndose exaltado. La mujer rubia aún con su actitud serena respondería: digamos que he estado indagando lo suficiente como para saberlo. Tengo entendido que ustedes participaron junto a ella en los exámenes Chunin que se realizaron en conjunto en la aldea de la hoja y la aldea de la arena. Ambos shinobis se miraron entre sí tras escuchar la respuesta de la Hokage, pero luego pusieron caras serias al recordar a la chica antes mencionada. Al final, Kegon terminaría por decir: es correcto. Mi compañero Yoro y yo fuimos asignados para cuidar a Fu durante la realización de los exámenes Chunin por órdenes de Lord Shibuki, por lo que nos hicimos pasar por genin para poder participar en dichos exámenes. Ya que dice haber indagado lo suficiente, entonces debes saber que ella era la Jinchuriki de la bestia de 7 colas, ¿no es así? Tsunade respondería: sí. Y también sé que ella fue capturada por los Akatsuki Hidan y Kakuzu, que fueron quienes le arrebataron la vida luego de haberle extraído a su bestia con cola. Yoro respondería de forma seria: así es. Luego de haber terminado con nuestra participación en los exámenes Chunin, mi compañero Kegon, Fu y yo nos dirigíamos de vuelta hacia nuestra aldea, y fue cuando nos encontramos con ese par de Akatsuki. Ellos nos dejaron fuera de combate, y para cuando recuperamos el conocimiento ya era demasiado tarde, pues ya se habían llevado a Fu con ellos. Esto último lo diría con una mirada seria y llena de tristeza al recordar el destino fatal que tuvo su compañera. Después Tsunade diría: ya veo. Es una verdadera pena lo que le sucedió a esa jovencita. Luego Kegon hablaría diciendo: sí. Ella tenía una actitud positiva prácticamente en cualquier situación en la que se encontrara, ya fuese buena o mala. Y debo reconocer que parte de ese optimismo que la caracterizaba era lo que nos motivaba a mi compañero y a mí en las misiones que realizábamos con ella. ¿Pero a qué viene que la haya mencionado? Tsunade respondería con una leve sonrisa: es simple. ¿Qué me dirían si les digo que existe la posibilidad de que puedan volver a ver a Fu? Como era de esperarse, lo mencionado por la mujer rubia haría a ambos shinobis de la cascada sentirse sorprendidos, así como también Shizune, que seguía presente oyendo todo en silencio. ¿Acaso está bromeando?, respondería Yoro reflejando la incredulidad que sentía. Yo no soy alguien que haga bromas de esa naturaleza, respondería la rubia con un tono de voz que reflejaba algo de seriedad. Aquella respuesta haría a ambos ninjas de la cascada sentirse más desconcertados, por lo que Kegon diría: suponiendo que lo que dice sea cierto, ¿qué es lo que pretende hacer exactamente para traerla de vuelta? Tengo en cuenta que usted es la mejor ninja médico del mundo, pero hasta yo sé que ni siquiera su ninjutsu médico es capaz de llegar tan lejos como para traer de vuelta a la vida a una persona. Tsunade respondería: no es lo que yo haré. Es lo que hará a una persona muy querida para mí lo que la hará volver a la vida.
Aquella respuesta dejaría más exaltados a los dos shinobis, pero de igual forma seguirían incrédulos ante lo que la mujer les decía, pues según ellos era completamente imposible traer de vuelta a la vida a una persona, al menos de forma completa. Yoro se acercaría hasta su compañero y le susurraría en el oído diciéndole: yo creo que la edad la ha afectado bastante. El hecho de que crea que es posible resucitar a los muertos, así como así me hace convencerme de que es una vieja loca. Para la mala suerte de Yoro, el comentario que acababa de hacer fue escuchado por Tsunade, lo que haría a la mujer enojarse en gran forma, por lo que aparecería enfrente del Jounin de la cascada para decirle con un tono de voz furioso y una mirada intimidante: ¿a quién le dijiste vieja loca? Yoro sentiría un gran escalofrío al ver a la mujer aparecer frente a él de esa forma, y más por la mirada intimidante que ésta tenía. Mientras tanto, en el pasillo que estaba afuera de la oficina de Tsunade, Goku y Minato se acercaban hasta la habitación antes mencionada, pues el Hokage rubio le había insistido a su maestro para que fueran hasta ese lugar, ya que la forma tan descortés con la que aquellos dos sujetos se habían dirigido hacia los guardias de la entrada lo hizo tener un mal presentimiento. Ojalá y esos dos no hagan enojar a Lady Tsunade, diría Minato mientras sonreía de forma nerviosa. Goku respondería: pues yo les dije a esos dos que se dirigieran a ella con respeto, así que por su propio bien espero que hayan seguido mi consejo. Esto lo diría con una sonrisa algo cómica. Justo en ese momento, la puerta de la oficina de Tsunade saldría disparada y chocaría contra la pared con mucha fuerza, levantando una nube de polvo en el proceso, y junto con esta también habría salido disparado Yoro, producto del fuerte golpe recibido de parte de la Hokage, la cual era más que obvio que no estaba para nada contenta. Esto por supuesto llamó la atención de Goku y Minato, los cuales pusieron caras de asombro, pero fue más su sorpresa al ver a Tsunade salir de su oficina y dar un gran salto en el aire para luego dar un fuerte puñetazo contra la pared, justo al lado de la cara de Yoro y destrozando con una gran facilidad la estructura de madera, dejando al shinobi de la cascada temblando por el miedo que la mujer le infundía en esos momentos. Tsunade, aún con su cara furiosa, le diría con un tono de voz intimidante: vuelve a llamarme vieja loca de nuevo y será lo último que hagas, ¿me oíste bien? Yoro, aún temblando y con una cara de pánico, terminaría asintiendo a esto de forma apresurada, y por su lado, Kegon también estaría muy asustado al conocer el mal temperamento de la Hokage, y en su mente daría gracias por no haberle dado la razón a su compañero, o de lo contrario habría corrido con la misma suerte que él. Mientras que Chizune solo daría un suspiro de resignación, pues esa no era la primera vez que su maestra tenía un arranque de ira de ese tipo. Yo creo que no siguieron su consejo, maestro Goku, diría con algo de ironía el cuarto Hokage mientras sonreía de manera nerviosa, a la vez que le aparecía una gota de sudor. Bueno, yo se los advertí, respondería el Son con una gota de sudor atrás de su cabeza, cosa a la que su discípulo terminaría por asentir en señal de estar de acuerdo. De vuelta con Tsunade, Shizune se acercaría de manera tranquila hasta su maestra para decirle: tranquilícese Lady Tsunade. Luego de decir esto, la pelinegra voltearía a ver hacia donde se hallaban Goku y Minato, por lo que les sonreiría a ambos para después decirles: hola mi cielo, y buenos días Lord Cuarto. ¿Se les ofrecía algo? Goku respondería con una leve sonrisa: pues solo veníamos a ver cómo le estaba yendo a estos dos, y por lo que acabo de ver las cosas se salieron un poco de control, terminaría de decir el Saiyajin con una sonrisa algo cómica. Tsunade también se percataría de la presencia de su amado y del cuarto Hokage, por lo que decidiría calmarse solo para que las cosas no pasaran a peores. Agradece que mi amorcito y Minato están aquí, porque si no, no la habrías contado, le diría la mujer rubia a Yoro con una cara intimidante, cosa que lo haría sudar frío por los nervios que sentía. Aquella acción haría al Saiyajin y al cuarto Hokage tener una gota de sudor atrás de su cabeza, pues aquella escena, a la vez que era bastante perturbadora, también era algo incómoda. Sin embargo, Kegon, que había alcanzado a escuchar el momento en que Tsunade mencionó el nombre de Minato, pondría una cara de asombro y diría: ¿acaso dijo Minato? ¿Se refiere a Minato Namikaze, el relámpago amarillo y cuarto Hokage de la aldea de la hoja? Minato pondría una cara de intriga por las palabras de aquel sujeto, pero decidiría limitarse a responder:
Pues sí, soy yo. La respuesta dada por el cuarto dejaría aún más asombrado a Kegon, así como también a Yoro, que ya se había recompuesto del golpe que le había dado Tsunade, pues aquella revelación no era para menos. Para terminar de convencerse del todo, Kegon voltearía a ver hacia la pared de la oficina de Tsunade, y en dicha pared se encontraban los retratos de todos los Hokages que había tenido la aldea de la hoja hasta el momento, y al ver que la foto de Minato concordaba con la del sujeto que tenía frente a sus ojos, lo haría sentirse aún más conmocionado. Ya decía yo que lo conocía de alguna parte, diría un muy exaltado Kegon, que seguía sin poder creer lo que veía. Pero esto es imposible. Se supone que el cuarto Hokage estaba muerto. ¿Cómo es posible que esté delante de nosotros? En ese momento, Tsunade tomaría la palabra diciendo: la respuesta es simple. ¿Recuerdan que les mencioné que había una persona muy querida para mí que sería quien podría hacer posible el regreso de Fu? Pues justamente me refería a él, de esta forma señalando a Goku. Ambos shinobis de la cascada voltearían a ver al Son, aún sintiéndose muy sorprendidos por lo que estaba ocurriendo, y sin vacilar los dos se acercarían rápidamente hacia este. ¿Usted fue quien trajo de vuelta a la vida al cuarto Hokage, señor?, preguntaría Yoro muy asombrado. Goku respondería con una leve sonrisa: pueden llamarme Goku, y pues sí, fui yo quien resucitó a Minato y a los otros 3 Hokages. De más estaría decir que esta revelación dejaría aún más impactados a los 2 shinobis de la cascada, por lo que exclamarían al mismo tiempo: ¿qué? Antes de que el Saiyajin pudiera decir algo más, Tsunade entraría en la conversación diciendo: lo mejor será que vengan conmigo para que les explique mejor acerca de todo este asunto, y así vean que no soy una vieja loca, terminaría de decir la mujer mientras fruncía el ceño, cosa que haría a ambos shinobis de la cascada sentirse nerviosos nuevamente, pero terminarían por aceptar a esto, pues querían enterarse de cómo era posible que aquel individuo haya podido traer de entre los muertos al cuarto Hokage, y más aún, a los 3 Hokages antecesores de este. Justo en ese momento, Goku hablaría diciendo: espera, Tsunade. La antes mencionada respondería: ¿qué ocurre, mi amor? Goku metería su mano en su bolsillo y pediría un deseo en su mente, y acto seguido, todo el daño provocado por Tsunade durante su rabieta desaparecería, dejando la puerta de su oficina como nueva, y el gran hueco que quedó en la pared del pasillo reparado en su totalidad. Luego de esto, el Saiyajin hablaría diciendo con una leve sonrisa: eso les permitirá hablar con más tranquilidad. Tsunade y Shizune sonreirían por la acción de su hombre y le sonreirían de forma tierna con un leve sonrojo en sus mejillas en forma de agradecimiento, y por su lado, Kegon y Yoro quedaron estupefactos al ver cómo los daños que habían a su alrededor se habían reparado por sí solos. Sin perder el tiempo, Tsunade les diría a ambos Jounin de la cascada: bien, ahora sí vengan conmigo. Los 2 ninjas seguían sin salir de su estupor por todo lo que acababan de presenciar, pero decidirían hacer caso a la petición de la Hokage para que ésta pudiese aclarar sus dudas de una buena vez, pero más que todo para no hacerla enojar de nuevo. Con Shizune, esta dirigiéndose al Son y a Minato les diría: lamento mucho que hayan tenido que ver eso. Ya saben cómo es Lady Tsunade cuando se enoja. Goku respondería con una sonrisa algo cómica: jeje, no te preocupes, Shizune. Después de esto que pasó no creo que esos 2 sujetos quieran volver a hacerla enojar de nuevo. Luego Minato diría: por experiencia personal yo sé lo que es convivir con una mujer de carácter fuerte y muy temperamental, diría el Hokage rubio al recordar con una sonrisa nerviosa una de las tantas rabietas hechas por su esposa. Shizune solo les asentiría a ambos con una sonrisa y se despediría de su amado dándole un beso en la mejilla para posteriormente entrar en la oficina de Tsunade. Con Goku y Minato, estos decidirían marcharse del lugar de la misma forma al ya haber confirmado que las cosas estaban en orden, más o menos. Ya en la entrada de la mansión Hokage, el cuarto dirigiéndose a su maestro le diría: hoy tendremos entrenamiento en su casa, maestro. Antes de que Goku pudiera responder, el Saiyajin escucharía una voz que le decía: señor Goku, qué gusto verlo. El Son voltearía a ver hacia el lugar en donde había escuchado dicha voz y vería que se trataba de Kurenai, la cual se acercaría rápidamente a este.
Ah, hola señorita Kurenai, saludaría el Saiyajin a la bella Jounin de ojos color escarlata mientras le sonreía. La mujer, manteniendo la sonrisa ya presente en su rostro, le diría: me alegra tanto el haberme encontrado con usted esta mañana, ya que quería hablar con usted sobre algo importante. El Son se mostraría curioso por este comentario, por lo que preguntaría: ¿y qué es lo que desea hablar conmigo exactamente? Kurenai, aún con su sonrisa, respondería un poco apenada: ¿le parece bien si vamos a dar un paseo para poder conversar con más tranquilidad? Goku se mostraría un poco extrañado por esta petición, pero luego terminaría por responder mientras sonreía: como guste. Y respondiendo a tu pregunta, Minato, por hoy les daré el día libre a ti, a los demás Hokages y a Itachi. Si gustan pueden entrenar por su cuenta este día. Minato le asentiría de manera respetuosa al Saiyajin y luego se despediría de este, así como también de Kurenai, para luego irse del lugar a la velocidad del rayo. Luego de esto, el Son se dirigiría a Kurenai diciéndole: pues bien, vayamos a dar ese paseo que me dijo señorita Kurenai. La mujer le asentiría al Saiyajin con una sonrisa sonrojada y en su mente se diría: este día por fin te diré lo que siento por ti, mi amor. Solo espero que me aceptes en tu corazón. Así la Jounin y el Saiyajin se marcharían del lugar para ir a caminar por las calles de la aldea. De regreso en la aldea de la lluvia, Konan ya le habría dado instrucciones a los ninjas de la lluvia para que defendieran el perímetro de la aldea y que atacaran a matar, pues estaba convencida de que quien se aproximaba era un enemigo con el que debían usar la fuerza extrema. En el momento en que vean al intruso, denle con todo lo que tengan, diría la líder de la aldea de la lluvia, para reafirmar las órdenes que acababa de darles a sus shinobis. Los ninjas de la lluvia asintieron a esto y así se desplegaron hacia los puntos más convenientes de la aldea para lanzar un contraataque. De regreso con Toby, este seguiría moviéndose a través del lago que rodeaba la aldea, y cuando ya logró acercarse lo suficiente como para divisar la entrada del lugar antes mencionado, este se detendría y fijaría su vista en los puntos laterales de la aldea, dándose cuenta de la presencia de los shinobis que esperaban el momento para atacar. El perverso Akatsuki entrecerraría su ojo Sharingan para luego decirse: con que una emboscada. Si eso es lo que quieren, entraré en su juego. Luego de decir esto, el enmascarado sacaría el pequeño saco con las semillas que Kabuto le había dado y concentraría su chakra en la palma de su mano, cargando dichas semillas para posteriormente lanzarlas al agua. De repente, de aquel lago artificial que rodeaba la aldea, saldrían una gran cantidad de Zetsus blancos, y gracias al fuerte flujo de chakra que Toby les había proporcionado, estos podían caminar sobre el agua sin problemas, cosa que los Zetsus blancos que utilizó Kisame no pudieron hacer, pues el chakra que este había utilizado en su creación no era tan fuerte como el del usuario del Sharingan. Ver aparecer a aquel ejército tan numeroso de la nada hizo a los ninjas, que observaban desde las torres de vigilancia de la aldea, sentirse conmocionados, pues no se esperaban que tendrían que enfrentarse a tantos enemigos, pero estos sin vacilar le informaron de la situación a sus compañeros y a la misma Konan, la cual estaba en el centro de la aldea, esperando recibir información del panorama actual. Son cientos de criaturas humanoides de color blanco, y su líder es un hombre que usa una máscara naranja con forma de espiral y que viste una capa muy parecida a la suya, informaría uno de los shinobis de la lluvia a Konan al momento de llegar con esta. Estas características hicieron a la mujer de cabello violeta deducir al instante de quién se trataba, por lo que frunciría el ceño y diría de forma seria: Toby, ¿qué es lo que busca en este lugar? Sea lo que sea, no le permitiré que ponga un pie en esta aldea. Luego de decir esto, la chica le diría al ninja de antes: no permitan que ese tipo y su ejército irrumpan en la aldea. Comiencen con la ofensiva de inmediato. El ninja de la lluvia asentiría a esto y se marcharía del lugar rápidamente para informar a sus compañeros sobre las órdenes de su líder. De vuelta con Toby, este dirigiéndose al numeroso ejército de Zetsus blancos les diría: pongan atención. Su objetivo es acabar con las defensas de la aldea de la lluvia. Ataquen a todos los que vean y no dejen a ninguno vivo. Esto último lo diría con un tono de voz frío y bastante siniestro. El numeroso ejército de clones de Zetsus blancos obedecería las órdenes de su líder y comenzarían a moverse hacia las puertas de la aldea.
Para ese momento, los shinobis de la lluvia ya habrían recibido las nuevas instrucciones de Conan, por lo que cada uno se posicionaría en la entrada de la aldea y comenzarían a realizar varios sellos manuales para ejecutar sus mejores técnicas. Desde las torres de vigilancia, 1.000.000 de agujas Senbon, kunais y shurikens serían lanzados en conjunto en dirección hacia donde se hallaban los Zetsus blancos, que seguían aproximándose a la aldea, aumentando la velocidad con la que se movían. Varias de las armas antes mencionadas lograrían herir a muchos de los Zetsus blancos, pero no demasiado, pues sus cuerpos artificiales les permitían resistir el dolor y seguir adelante con su arremetida en contra de la aldea de la lluvia. Desde la cima de la torre más alta de la aldea, Conan observaba el lugar que en cuestión de segundos se convertiría en una zona de combate de lo más cruenta y se prepararía para intervenir cuando el momento llegase. Así daría inicio a una batalla de lo más espantosa entre el ejército de Zetsus blancos y los shinobis de la lluvia que trataban desesperadamente de cortarles el paso a los invasores, cosa que no era para nada una tarea sencilla, pues estaban en desventaja numérica y estos enemigos poseían la ya conocida habilidad de consumir el chakra de sus víctimas para debilitarlos más rápidamente. Los ninjas de la lluvia luchaban con vehemencia en un intento de proteger su hogar, que si bien no era el lugar más agradable, seguía siendo su tierra natal y estaban dispuestos a darlo todo para resguardarla, incluso su vida de ser necesario. Múltiples explosiones se hacían presentes en toda la zona producto de los jutsus de los ninjas de la lluvia, levantando enormes fumarolas que se disipaban rápidamente a causa del permanente diluvio que caía sobre la tierra. Varios gritos desgarradores se oían de parte de los shinobis, que eran heridos de gravedad por los Zetsus blancos que los atacaban en conjunto, denotando que estaban aprovechando al máximo el hecho de tener ventaja numérica en esos momentos. La gran estela de sangre que se estaba produciendo solo alentaba aún más los deseos de seguir luchando de aquellas aberraciones creadas por el perverso aprendiz de Orochimaru, el cual en numerosas ocasiones se había jactado de su talento y habilidad para desarrollar técnicas letales, viéndose que tenía sus razones para hacerlo, pues dichas creaciones estaban reduciendo de forma drástica las defensas de la aldea de la lluvia. Desde la cima de la torre más alta de la aldea, Conan seguía observando el panorama tan sangriento que se había desatado, notándose muy impactada al ver la enorme facilidad con la que aquellas criaturas estaban acabando con sus shinobis, y a la vez se sentiría furiosa por aquel acto tan sanguinario en contra de su tierra de parte del actual líder de los Akatsuki. Con Tobi, este avanzaría en medio del campo de batalla como si nada, pues para él ninguno de los ninjas de la lluvia representaba una amenaza significativa, siendo Conan la única que podría llegar a darle problemas en caso de que llegara a enfrentarse a esta. Como era de esperarse, los shinobis que estaban combatiendo cerca de este intentarían atacarlo al momento de verlo en un intento de cumplir con la orden de su líder, pero al momento en que estos trataban de darle un golpe, sus armas atravesaban el cuerpo del perverso Akatsuki como si se tratara de un fantasma, pues ya se sabía que aquel enmascarado podía volverse intangible por breves periodos de tiempo, volviéndose prácticamente invulnerable a los ataques físicos. Tobi seguiría caminando con toda tranquilidad hacia las puertas de la aldea, ignorando a la mayoría de sus enemigos y logrando matar de varios golpes fatales a algunos, detalles que dejaban en evidencia que tal y como había mencionado Kakashi en una ocasión, aquel sujeto era alguien extremadamente fuerte y peligroso. Aquella batalla seguiría por varios minutos más, y durante ese tiempo, la mayoría de shinobis de la lluvia ya habrían sido derrotados o asesinados, y los pocos que aún quedaban en pie ya se hallaban muy malheridos y cansados, producto de la habilidad de absorción de chakra de las criaturas a las que se enfrentaban, que si bien ya habían sufrido numerosas pérdidas a causa de los ataques iniciales de los shinobis de la lluvia, seguían siendo muchos y aún tenían una amplia ventaja en aquella batalla tan desigual. Conan había decidido ir hasta la entrada de la aldea para esperar a que Tobi llegara para hacerle frente, pues con lo que ya había visto se dio cuenta de que era inevitable que aquel sujeto tan perverso terminara entrando a su hogar. La mujer vería salir de entre las grandes cantidades de humo del campo de batalla al Akatsuki enmascarado, y tras de él se hallaba el aún numeroso ejército de Zetsus blancos que lo respaldaban, como dándole a entender a la Kunoichi de la lluvia que no tenía caso seguir oponiendo resistencia.
¿Tienes el descaro de venir hasta la aldea de la lluvia para atacarla y matar a mi gente?, diría Conan con un tono de voz serio y una mirada que reflejaba una inmensa rabia. Tú fuiste quien comenzó con esta ofensiva, y yo solo respondí de la forma más apropiada, respondería el enmascarado de forma seria, y con algo de ironía en su respuesta. Conan se sentiría aún más enojada por el cinismo mostrado por quien alguna vez fue su compañero en la organización tan perversa de la que formaba parte, pero sin quitar su mirada seria le diría: ¿qué es lo que buscas en este lugar? Toby, sin perder su semblante serio y a la vez siniestro, respondería: quiero el poder del Rinnegan. Esta respuesta haría a la chica de cabello violeta sentirse muy conmocionada, y la reacción de sorpresa de su rostro denotaba esto. ¿Piensas que te dejaré conseguirlo tan fácilmente?, respondería Conan de forma molesta. Toby respondería: no es algo que esté en discusión. Vine para llevarme los ojos de Nagato, y ni siquiera tú podrás evitarlo. Si no quieres que te mate, hazte a un lado. Conan apretaría los dientes tras escuchar las palabras del enmascarado, pues se estaba refiriendo a quien en vida fue uno de sus mejores amigos, y aquel sujeto intentaba robar lo más preciado que existía en su aldea, siendo el poder ocular del fallecido ex líder de Akatsuki. En el interior de la torre más alta de la aldea, en la habitación central de la misma, se hallaban dos cuerpos sin vida colocados sobre una gran cantidad de flores de papel, vistiendo cada uno la ya conocida vestimenta de los Akatsuki, y ambos cuerpos tenían sus manos entrelazadas, como si se encontraran realizando una oración. Uno de aquellos cuerpos era el de Yahiko, que en su momento fue utilizado como el cuerpo principal de los 6 Pens de Nagato, y este tenía sus ojos cerrados. Mientras que el otro era el cuerpo del mismísimo Nagato, el cual yacía en aquella cama de flores de papel con sus ojos abiertos, dejando ver el Rinnegan en sus pupilas. De vuelta con Conan, esta diría muy enojada: no dejaré que le pongas las manos encima al cuerpo de Nagato. Primero muerta antes que dejar que robes el poder del Rinnegan. Toby cerraría su ojo Sharingan y luego diría de forma seria: te arrepentirás de haberme desafiado. Acto seguido, el enmascarado abriría su ojo y vería fijamente a la mujer de cabello violeta, acción que la antes mencionada también imitaría para estar atenta a cualquier cosa que éste intentara hacer. Luego de unos instantes en donde ninguno de los dos shinobis hizo algún movimiento, Toby rompería aquel silencio que se mantenía en esos momentos, dando un gran salto en el aire diciendo: estilo de fuego, frontera de llamas asesinas. De la boca de Toby, por encima de su máscara, saldría disparado un inmenso orbe de llamas que iba dirigido hacia Conan, produciendo una gran explosión que levantó una gran cortina de humo. Sin embargo, antes de que el ataque diera en el blanco, la líder de la lluvia habría transformado su cuerpo en cientos de mariposas de papel, las cuales volaron hasta posicionarse atrás de la Akatsuki para volver a unirse y retomar su forma humana. Tras hacer esto, la mujer crearía varios shurikens de origami con los trozos de papel que aún permanecían en el aire para luego lanzárselos al enmascarado. Así como ya se había visto antes, los shurikens pasaron a través del cuerpo de Toby sin causarle ningún daño, detalle que haría Conan entrecerrar sus ojos mientras ponía una expresión de frustración, pues aunque ya sabía acerca de la intangibilidad de Toby, no podía quedarse de brazos cruzados en ese combate. Todos tus esfuerzos serán inútiles, diría con algo de arrogancia el perverso enmascarado a la chica. Te recomiendo que me digas de una vez en dónde escondes el cuerpo de Nagato. Conan no respondería a lo mencionado por Toby y se elevaría en el aire para después desplegar un par de alas hechas de papel, y luego lanzaría el millar de hojas hacia Toby, que si bien en un principio parecían no tener efecto en este, al mismo tiempo le impedían materializarse, al ser un ataque múltiple que bloqueaba los laterales de su cuerpo. Buen movimiento, pero eso no te servirá por siempre, pensaría Toby para luego activar su técnica del Kamui en un intento de absorber a Conan y dejarla atrapada en otra dimensión, pero al momento de activar su técnica ocular, vería con asombro que entre los papeles que conformaban el cuerpo de Conan habían varios papeles bomba, los cuales detonaron en el rostro de la Akatsuki, produciendo una explosión masiva que levantó una cortina de humo.
Al momento de disiparse aquella fumarola, se mostraría a Toby sin la manga derecha de su capa negra, mostrando algunas heridas en su brazo derecho y su máscara tenía múltiples grietas, pero a diferencia del combate que sostuvo con la ex miembro de Akatsuki en el anime, esta vez los daños que sufrió fueron menores gracias a que pudo reaccionar rápidamente y logró detener su absorción antes de sufrir un daño mayor. Eso estuvo cerca, diría el enmascarado con una voz seria y una actitud impasible. No en vano eras una miembro de Akatsuki. Intentaste suicidarte para matarme, pero fallaste. Aunque deberías agradecérmelo, pues gracias a eso tú también pudiste sobrevivir. Con Conan, esta ya habría comenzado a reconstruir su cuerpo mediante los múltiples papeles que rondaban en el aire, notándose que la chica estaba respirando de forma agitada por haber ejecutado esa técnica tan potente que casi le cuesta la vida. Voy a arriesgar todo lo que soy, y voy a pelear hasta el final. Acabaré contigo de una vez por todas, diría la mujer de la lluvia con un tono de voz que reflejaba una gran determinación, pues no estaba dispuesta a darse por vencida hasta no haber acabado con su oponente. Aunque tenía en cuenta de que en el remoto caso en que lograse acabar con Toby aún debía enfrentarse al numeroso ejército de Zetsus blancos, eso no le importaba, pues estaba más que decidida a proteger aquello que el perverso enmascarado tanto deseaba poseer. Toby soltaría una casi imperceptible risa bajo su máscara y luego diría: tu voluntad es fuerte, lo reconozco, pero ni siquiera eso te servirá contra mí. Es mejor que te des por vencida. Conan, aún con su respiración agitada, levantaría la mirada y mientras mantenía un semblante serio y lleno de determinación se diría en su mente: por el futuro de la aldea, y por el futuro del mundo shinobi. Voy a derrotarte. Luego de pensar en esto, Conan comenzaría a concentrar todo su chakra, haciendo que el suelo sobre el que estaba parado Toby comenzara a temblar y a dividirse en dos, provocando que el enmascarado cayera en aquel agujero creado por la separación del suelo en medio del lago artificial, así como también una gran cantidad de Zetsus blancos que estaban parados cerca de dicho lugar, haciendo que el resto de clones se apartaran rápidamente para evitar ser tragados por aquella técnica. Con Toby, este se vería rodeado por una gran cantidad de papeles bomba mientras seguía cayendo, por lo que trataría de utilizar su técnica del Kamui para intentar escapar de esa trampa, pero justo en ese momento, vería que algunos de los papeles bomba que flotaban a su alrededor se adhirieron en su cuerpo, haciendo que su técnica fuese anulada. ¿Qué es esto?, se diría el Akatsuki sintiéndose algo perplejo. Desde el aire, Conan vería fijamente al enmascarado con una mirada seria mientras le decía: no te funcionará esta vez. Ya conozco las limitaciones de tu técnica. Solo puedes desmaterializarte por unos 5 minutos, y por eso es que preparé esta trampa para matarte. Luego de decir esto, Toby vería a los costados de las paredes de aquella trampa, dándose cuenta de que estaban formadas en su totalidad por papeles bomba. Maldita, se diría el perverso Akatsuki mientras fruncía el ceño y seguía cayendo en aquel agujero que parecía no tener fondo. De regreso con Conan, esta manteniendo su semblante serio diría: todos estos papeles bomba producirán una explosión que durará unos 10 minutos. No hay forma en que puedas escapar. Tras decir esto, la mujer alzaría su mano, haciendo que todos los papeles bomba en conjunto comenzaran a detonar, produciendo múltiples explosiones una tras otra. En medio de aquel mar de explosiones, Toby reaccionaría rápidamente y activaría el ojo Sharingan que estaba oculto bajo su máscara, y justo después sería envuelto por las innumerables explosiones que seguirían por un buen rato, acabando con una buena parte del ejército de Zetsus blancos. Cuando todos los papeles bomba detonaron y las explosiones dejaron de producirse, se podría apreciar a Conan con su respiración agitada, pues el desgaste masivo de chakra que había utilizado al ejecutar esa técnica la había dejado así de agotada. La mujer apenas capaz de mantenerse en pie se diría: mi jutsu del ángel de papel tuvo que haber sido suficiente para acabar con él. Con esto, Toby ya debe. Pero justo antes de poder terminar su frase, una voz sombría se escucharía detrás de la chica, la cual terminaría su frase de antes diciendo: estar muerto.
Los ojos de Konan se ampliaron en gran forma al darse cuenta de este detalle, pero antes de que ésta pudiera reaccionar, sentiría un inmenso dolor en su abdomen, seguido de una hemorragia en la zona antes mencionada, pues acababa de ser atravesada por una barra de metal, y el responsable de dicha acción no era otro más que Toby. ¿Cómo es posible? Se supone que deberías estar muerto, diría un agonizante Konan hablando con mucha dificultad a causa del inmenso dolor que sentía. Toby respondería de forma siniestra. Es gracias al Izanagi. Una técnica que solo los Uchiha y los Senju pueden utilizar, la cual me permite manipular la realidad a mi antojo y así puedo evitar mi muerte. El único inconveniente es que al utilizarla, pierdo la visión en uno de mis ojos. Aunque al final valió la pena, ya que ni siquiera tú lo viste venir. Ahora ya no podrás estorbarme en mi camino. Luego de decir esto, Toby soltaría la barra con la que había atravesado a la Kunoichi de cabello violeta, haciendo que ésta cayera moribunda sobre el suelo que estaba a la orilla del lago, mientras la sangre que se derramaba de su herida mortal comenzaba a teñir el agua. Luego de esto, el perverso enmascarado vería fijamente a la chica por unos segundos con una mirada fría que reflejaba su falta de compasión, para posteriormente darse la vuelta y caminar hasta la entrada de la aldea, pues ahora que se había encargado de Konan, ya no había nadie que le impidiese llevar a cabo su misión. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Konan en medio de aquella agonía que pronto acabaría con su vida se llevaría su mano hasta la herida de su abdomen para retirarse la barra de metal, pero al momento de hacerlo, algo caería fuera de su bolsillo a un lado de su cuerpo, siendo el botón que Goku le había dado. La mujer se daría cuenta de esto y con la poca movilidad que tenía tomaría aquel botón entre sus dedos y lo vería por unos instantes para luego decirse en su mente, ¿Acaso este botón será lo que me salve? A estas alturas ya no tengo nada que perder. No quiero morir sin al menos quitarme esa duda. Tras pensar en esto, la mujer presionaría finalmente aquel botón para luego cerrar sus ojos. En esos mismos instantes en la aldea de la hoja, Goku y Kurenai estarían dando un paseo por las calles de la aldea, y como era de esperarse, la Jounin de ojos color escarlata estaba disfrutando de la compañía del Son a más no poder, mientras que Goku mantenía su ya conocida sonrisa serena. En todo ese rato que había pasado, la mujer no le había dicho nada al Saiyajin con respecto a lo que sentía por él, pues primero quería disfrutar el momento antes de decirle finalmente eso que tanto ansiaba. Sí que he disfrutado de nuestro paseo, señor Goku, diría la Jounin con una sonrisa sonrojada. Goku respondería sonriendo, jeje, pues lo mismo digo, señorita Kurenai. Ahora disculpe mi pregunta, pero ¿podría decirme qué era eso tan importante de lo que quería hablar conmigo? Kurenai se pondría más roja de lo que ya estaba por esta pregunta, pero al final decidiría que ya era hora de decirle al Son lo que desde hace ya un tiempo quería decirle. La mujer se pararía enfrente de Goku y le diría con una sonrisa ruborizada y una mirada apenada, señor Goku, yo quería decirle que... Antes de que la mujer terminara de hacer su confesión, Goku sentiría una sensación en su cabeza que lo hizo poner una cara de asombro y posteriormente una mirada seria, pues sabía perfectamente qué era lo que le había provocado esa sensación. El botón que el Saiyajin le había dado a Konan había sido creado de tal forma que en cuanto la chica lo presionara, Goku sentiría una especie de impulso nervioso en su cerebro único en su tipo que le permitiría estar seguro de que esa sensación había sido provocada por dicho botón, y además de eso, le permitiría saber la ubicación exacta del lugar en donde se hallaba Konan para ir con esta de inmediato. Kurenai notaría la expresión que tenía el Saiyajin, por lo que le preguntaría, ¿le pasa algo, señor Goku? El antes mencionado respondería de forma seria, lo siento, señorita Kurenai, pero debo irme cuanto antes. La mujer se mostraría algo sorprendida y a la vez confundida por la respuesta que Goku le acababa de dar, pero antes de que ésta pudiera preguntarle algo más, el Son llevaría sus dedos hasta su frente y desaparecería del lugar al instante. Kurenai se sentía aún más impactada que antes por lo que acababa de pasar, al mismo tiempo que se sentía muy desconcertada, pues no entendía nada de lo que estaba pasando.
Luego de esto, la mujer bajaría la cabeza y pondría una cara triste al pensar en que tal vez Goku había decidido irse porque se aburrió de estar esperando a que le dijera lo que le tenía que decir en un principio. ¿Acaso hice algo malo por lo que se molestó? Sería uno de los primeros pensamientos de la Jounin, pues aquella confusión que estaba invadiéndola la hicieron empezar a imaginarse cosas que ni venían al caso, pues la realidad en esos momentos era otra. De regreso en la aldea de la lluvia, Tobi seguía avanzando hasta las puertas de la aldea, siendo seguido por los Zetsus blancos que habían sobrevivido a la técnica definitiva de Conan, y si bien ya no eran tantos como en un principio, aún conformaban un gran ejército. De repente, cerca del lugar en donde se hallaba tendido el cuerpo de Conan aparecería Goku, y su presencia no pasaría desapercibida para cierto enmascarado. Al momento de girarse, el único ojo que le quedaba a Tobi se amplió al ver a aquel sujeto, pues hace apenas unos segundos él no se encontraba en ese lugar. ¿De dónde salió ese tipo?, se preguntaría el Akatsuki en su mente. Sin embargo, luego de verlo detenidamente, y tras haber recordado las características físicas que Kabuto le había dado del misterioso guerrero que había derrotado a Kisame, el único ojo Sharingan visible de Tobi se ampliaría aún más, por lo que se diría en su mente: no puede ser. ¿Acaso ese es el sujeto del que me habló Kabuto? ¿Ese que acabó con Kisame? De vuelta con Goku, este fijaría su mirada en Conan, y al verla en el estado tan pésimo en el que se encontraba se sentiría muy sorprendido, pero a la vez mostraría una seriedad en su rostro que sería notada por el enmascarado que no le quitaba la vista de encima. Sin perder el tiempo haciendo indagaciones, Goku sacaría del pequeño saco que llevaba atado a su cinturón una semilla del ermitaño y se la pondría en la boca a Conan para posteriormente ayudarla a masticarla y luego hacer que se la tragara. Luego de unos segundos, la chica abriría sus ojos casi de inmediato, sintiéndose completamente recuperada y con sus energías restauradas en su totalidad. Lo primero que hizo la mujer al momento de despertar fue ver la zona de su abdomen, y al ver que la herida y el sangrado por el que casi pierde la vida habían sanado del todo, su impresión se haría evidente. ¿Qué fue lo que pasó?, diría la chica preguntándose cómo era posible que aún siguiera con vida, pero luego giraría su cabeza hacia el lugar en donde se hallaba cierto pelipunta, y al verlo en ese lugar, sus ojos se ampliaron a más no poder, denotando la inmensa conmoción que la invadió en esos momentos. Es usted, diría la kunoichi de cabello violeta, titubeando por el asombro que sentía. ¿Cómo es que supo que presioné el botón que me dio? El Son respondería de forma seria: eso es lo de menos. Lo importante es que vine y ya estás a salvo. Esto último lo diría con una leve sonrisa. Ver la sonrisa de Goku hizo a Conan sonrojarse ligeramente, aunque eso no le quitaba las mil y un dudas que aún sentía, y una de esas dudas era sobre cómo pudo llegar hasta ese lugar tan rápido. De vuelta con Tobi, este se mostraría muy impactado al haber visto cómo Conan se había recuperado del todo con tan solo consumir esa misteriosa semilla que aquel sujeto tan extraño le había dado, ya que estaba seguro de que no sobreviviría luego de haberla herido de muerte en la forma en que lo hizo. Este tipo es bastante interesante, se diría el perverso Akatsuki en sus pensamientos. Ahora entiendo por qué Kabuto se sentía tan inquieto. Tras pensar en esto, Tobi se dirigiría hacia Goku diciéndole de forma seria: por fin nos conocemos en persona. El Saiyajin voltearía a ver al enmascarado con una mirada seria, puesto que ya sabía quién era al haberlo visto antes en los recuerdos de Kisame. Tú, le respondería el Son con un tono de voz frío al perverso Akatsuki. Tobi aún con su semblante serio le diría: con que tú eres quien acabó con Kisame. Debes ser poseedor de una fuerza extraordinaria como para haber logrado algo así. Lo dicho por Tobi haría a Conan sentirse muy sorprendida, puesto que no sabía que Kisame había sido asesinado, y mucho menos se habría imaginado que por el hombre que tenía frente a sus ojos. Goku respondería de forma seria: ese miserable se lo buscó. Y ahora tú sigues. Aquella respuesta haría al perverso enmascarado sentirse un poco asombrado por la rudeza de las palabras de aquel individuo, pero luego sonreiría de forma algo arrogante bajo su máscara para luego decir: no te creas la gran cosa solo porque derrotaste a Kisame. Conmigo no tendrás tanta suerte.
El Son, aún con su semblante serio, esbozaría una leve sonrisa para luego decir: si estás tan confiado en que podrás derrotarme, entonces enfréntate a mí. Aquella propuesta haría tanto a Toby como a la misma Conan sentirse sorprendidos, pues nunca habían visto a alguien que mostrara un nivel de confianza como el que aquel sujeto tenía. La kunoichi de cabello morado le diría al Saiyajin: no sea tonto. Ese tipo no es alguien ordinario. Usted vio el estado en el que me encontraba cuando llegó. Él podría matarlo si se descuida. Goku respondería de forma seria y sin dejar de ver a Toby: sé lo que hago, así que no te preocupes por mí. Esta respuesta dejaría aún más exaltada a Conan, ya que aquel hombre parecía no tenerle miedo a nada, ya fuese porque confiaba en sus habilidades, o porque era alguien que no pensaba las cosas antes de actuar. Cual fuera el caso, la chica se dio cuenta de que no iba a poder hacer cambiar de parecer a Goku en cuanto a enfrentarse a Toby, por lo que preferiría no decir nada más y limitarse a observar. Con Toby, este sonreiría de forma perversa bajo su máscara y luego diría: si tanto deseas morir en mis manos, entonces te concederé ese honor. Luego de acabar contigo continuaré con mi misión. El Son solo se limitaría a decir: comencemos de una vez. Con el Akatsuki enmascarado, este se diría en su mente: si lo que dijo Kabuto es cierto, lo mejor es que no me confíe demasiado y lo ataque con algo que no pueda esquivar desde el principio. Este es el momento idóneo para probar uno de los jutsus prohibidos que estaban en uno de esos pergaminos que obtuve en la aldea del sonido. Luego de pensar en esto, el perverso Akatsuki activaría su Mangekyo Sharingan y lo enfocaría hacia Goku para luego decir: Amaterasu. De repente, alrededor del cuerpo del Saiyajin aparecerían un conjunto de llamas negras, que lo envolvieron en su totalidad. Conan se quedó en shock al ver esto, pues esa era una técnica que muy pocos en el clan Uchiha conocían. Esa es la técnica de Itachi Uchiha. ¿Cómo es que él puede utilizarla? Se preguntaría la kunoichi aún con su expresión de asombro. Pero la chica saldría de sus pensamientos al ver directamente hacia donde se hallaban aquellas llamas, creyendo que Goku había muerto a causa de ese jutsu tan poderoso, sintiendo una mayor impotencia que antes. Con Toby, este sonreiría confiado en que su jutsu había acabado con su oponente, por lo que diría: sabía que solo eran exageraciones y ese sujeto no era tan fuerte. Sin embargo, la sonrisa que el perverso enmascarado mantenía bajo su máscara, al sentir como el suelo comenzaba a temblar de manera violenta, y en medio de aquellas llamas negras, un gran resplandor de gran intensidad lograría disiparlas, siendo el aura de Ki del Saiyajin la responsable de esto. Aquella acción dejaría pasmados tanto a Toby como a Conan, pues ambos sabían que el Amaterasu era una técnica definitiva que no podía deshacerse así como así, siendo el usuario que la activó en primer lugar el único que podría apagar las llamas azabaches, pero el detalle que más impactados los había dejado era ver que Goku no tenía ni una sola quemadura, dejando claro que aquella técnica había sido completamente ineficaz contra él. Es imposible, diría un muy sorprendido Toby que aún no procesaba el hecho de que una de las técnicas más poderosas del clan Uchiha haya sido vencida así como así. ¿Eso es lo mejor que tienes?, preguntaría un Goku de forma seria y a la vez algo molesto. Toby pondría una cara molesta y apretaría los dientes debajo de su máscara, pero antes de que pudiera decir algo, escucharía como Goku le decía: ahora es mi turno. Luego de decir estas palabras, el Son desaparecería de la vista del Akatsuki, dejándolo a este y a la misma Conan más perplejos que antes, pero antes de que Toby se diera cuenta, Goku aparecería enfrente de él a gran velocidad, y juntaría su dedo medio con su pulgar para luego darle un golpe en la cara al enmascarado, siendo aquel simple golpe más que suficiente como para hacer que saliera volando y se estrellara contra uno de los edificios de metal a gran velocidad, tan rápido que no pudo activar su intangibilidad a tiempo para no verse afectado por aquel ataque. De más estaría decir que Conan se quedó con los ojos abiertos de par en par, pues aún no podía creer lo que acababa de ver. Logró hacerlo retroceder con un simple golpe con sus dedos, se diría la chica aún sintiéndose más que asombrada al ver la tremenda fuerza que tenía el Son.
De vuelta con Toby, este saldría rápidamente de entre los escombros, notándose muy herido, y además de eso, una parte de su máscara se rompería y caería al suelo debido al golpe recibido de parte de Goku, dejando ver un poco más de su cara, aunque no demasiado ya que seguía viéndose oscurecida por la sombra que proyectaba dicha máscara. ¿Qué es lo que acabas de hacer, maldito?, exclamaría un furioso Toby dirigiéndose al Saiyajin. Solo te di un simple golpe. Que no hayas podido resistirlo no es mi culpa, respondería el Son, que se limitaba a permanecer de brazos cruzados y con una mirada seria. Aquella respuesta haría enfurecer aún más a Toby, viendo que su actitud impasible ahora era cosa del pasado, ya que se sintió humillado por el Saiyajin en esos momentos y quería vengarse. No sabes con quién estás tratando, miserable, diría el enmascarado aún con su mirada sombría que ya era un poco más apreciable debido al hueco de su máscara. Goku aún de brazos cruzados respondería, ¿crees que eso me intimida? Te daré un buen motivo para que sientas el verdadero terror. Luego de decir esto, Goku aún de brazos cruzados levantaría su dedo índice, haciendo que la tierra comenzara a temblar de forma violenta, pues el Son estaba concentrando su poder en su dedo, siendo algo muy similar a lo que hizo Tobirama en el anime frente a Sasuke para dejar en evidencia su poder, pero con Goku aquel poder era por mucho superior. Estaría de más decir que aquella simple acción de parte del Saiyajin dejaría boquiabierta a Konan, la cual ahora ya no se sentía sorprendida, sino asustada al presenciar el poder tan enorme que poseía Goku, y ni qué decir de Toby, que ahora comenzaba a convencerse de lo que Kabuto había dicho antes acerca de que aquel sujeto que tenía frente a sus ojos en esos momentos tenía el poder como para destruir el planeta entero, e incluso más. ¿Cómo es posible que pueda hacer todo esto con tan solo levantar uno de sus dedos? Se preguntaría una muy asustada Konan, que aún no podía creer que aquel hombre fuese alguien real. Con Toby, este trataría de recomponerse y no dejarse llevar por la impresión de hace un rato y decidiría ordenarle a su ejército de Zetsus blancos que atacaran a su oponente, ya que mientras el Saiyajin se encontraba ocupado combatiendo contra tantos enemigos a la vez, podría darle tiempo para pensar en alguna forma de poner el combate a su favor, o al menos eso era lo que creía. Zetsus blancos, acaben con él, ordenaría el enmascarado a sus soldados artificiales, que sin titubeos obedecieron las órdenes de su líder y se lanzaron en conjunto a atacar al Son. Mientras que con Goku, este aún con su semblante serio se diría, más de estas cosas que roban el chakra. Sí que son molestos. Lo mejor es que acabe con esto rápido. Luego de decir esto, Goku levantaría su mano y extendería su palma frente al numeroso ejército que se acercaba a él para luego decir con un tono de voz frío, Hakai. Acto seguido, todo el ejército de las aberraciones humanoides ya conocidas comenzó a desintegrarse en medio de varias partículas moradas, mientras daban un grito desgarrador a medida que eran consumidos por la energía de la destrucción. No hace falta decir cuál sería la reacción de Toby al ver esto, y ni qué decir de Konan, que ahora había pasado de estar asustada a sentirse aterrada, pues aquel hombre había hecho desaparecer a todo un ejército de por lo menos unos 100 soldados en un abrir y cerrar de ojos. Oh, ¿cómo es que hiciste eso?, diría el enmascarado sintiéndose muy impactado y a la vez asustado. Goku, manteniendo una expresión fría, respondería, eso es algo que no comprenderías. Pero ya basta de tanta habladuría. Ahora sigues tú. Aquella frase haría que el propio Toby sintiera que se le helaba la sangre, pues acababa de comprender que todo lo que había escuchado acerca de Goku era más que cierto, siendo el detalle de esa transformación con la que podía aumentar su poder en gran forma la única cosa que aún no veía. Sin embargo, justo en ese momento, el Akatsuki, en un tonto intento de hacerse el valiente, le diría con un tono de voz furioso, ¿qué clase de monstruo eres tú, maldito? ¿Cómo es que puedes hacer todo eso que hiciste? No es posible que exista alguien como tú. Goku entrecerraría sus ojos por las palabras del enmascarado, denotando que su enojo estaba aumentando, pero luego el Saiyajin esbozaría una sonrisa para después decir, ¿así que aún no te convences de mi poder? Pues te dejaré claro que no debes subestimarme.
Luego de decir esto, Goku comenzaría a elevar su poder, haciendo que del ya ensombrecido cielo, cubierto por nubes de tormenta que estaba sobre la aldea de la lluvia, comenzaran a caer relámpagos, al mismo tiempo que la tierra empezaba a partirse y a temblar aún más que antes. Aquel poder era sencillamente aterrador, y cualquiera que estuviese en esos momentos se daba cuenta de eso. ¿Qué está pasando?, se diría Konan, que ahora estaba muerta del miedo, tras ver que el poder de aquel hombre parecía no tener límites. A medida que el poder del Son iba en aumento, un gran terremoto sacudiría la tierra entera, tanto que aquel sismo fue sentido incluso en la aldea de la hoja, haciendo que todos sus habitantes se sintieran muy asustados. Desde su oficina, Tsunade, que aún seguía hablando con los dos Jounin de la cascada, se percataría de aquella sacudida, así como también de la gran presión que comenzaba a manifestarse en el aire, haciendo que la mujer rubia dedujera casi al instante quién era el responsable de provocar todo ese ambiente tan caótico. ¿Por qué de repente decidiste liberar tu poder de forma súbita, cariño?, se diría la Hokage en sus pensamientos, mientras tenía una mirada seria y que a la vez reflejaba algo de preocupación, pues sabía que si Goku estaba expulsando su poder era por algo muy serio. De la misma forma, Shizune también se habría percatado de lo que estaba pasando, así como el resto de los shinobis de la aldea, pues esa gran presión en el ambiente era algo que no podían olvidar desde el día en que Goku les hizo aquella demostración de poder. De regreso en la aldea de la lluvia, el Saiyajin, en medio de un aura de ki muy intensa, daría un fuerte grito, de esta forma disipando parte de aquel poder y revelando finalmente su nueva apariencia. El Son había pasado al Super Saiyajin 2, no porque el Super Saiyajin ordinario no fuese suficiente como para intimidar a Tobi, sino más bien para dejarle claro que ni siquiera con todo su poder tendría oportunidad frente a él. Los ojos de Konan estaban tan abiertos como lo estaba su boca, pues ver ese cambio de apariencia en Goku sin duda alguna la había dejado pasmada, y ver todo ese poder que hacía que la tierra siguiera temblando la hizo sentirse todavía más aterrada de lo que ya estaba, aunque no era la única, pues cierto enmascarado también estaba en shock al por fin ver al Saiyajin utilizar una de sus transformaciones. Esto es inconcebible. ¿Cómo puede existir alguien con ese poder?, diría un muy exaltado Tobi, que al mismo tiempo sentía un gran terror y a la vez sentía una gran furia, pues ya no podría llevar a cabo su plan, por lo que se vería en la penosa necesidad de escapar antes de ser exterminado por aquel guerrero tan poderoso. Esta no será la última vez que nos veamos, diría el enmascarado con un tono de voz furioso mientras trataba de emprender la huida. Con Goku, este lo quedaría viendo con una mirada seria ya característica en todas sus transformaciones y luego diría: no te dejaré escapar tan fácilmente, miserable. Tras decir esto, Goku juntaría sus manos a un costado de su cuerpo y comenzaría a cargar una gran esfera de energía para luego decir su ya conocida frase. Ver aquel poderoso rayo de energía salir disparado de las manos de Goku hizo a Tobi quedarse en shock, por lo que trataría de acelerar su huida activando su Kamui, pero justo cuando el espiral creado en su ojo Sharingan comenzó a absorberlo, el brazo derecho de este sería alcanzado por el Super Kamehameha, desintegrándolo en el proceso y haciendo que aún en medio de su apresurado escape el Akatsuki diera un intenso grito de dolor, pero al final lograría su cometido y desaparecería del lugar apenas vivo. El poderoso ataque del Son produciría una gigantesca explosión, que haría que se produzca un gran terremoto, que de la misma forma que antes, sería sentido incluso en la aldea de la hoja por todos sus habitantes, haciendo que se sintieran muy aterrados, además de varias ondas expansivas que liberarían fuertes ráfagas de viento, que disiparían las nubes de tormenta, que cubrían el territorio del país de la lluvia, dejando que por fin los rayos del sol llegaran hasta la aldea antes mencionada, poniendo fin al permanente diluvio de una vez por todas.
Aquella explosión tan colosal dejó a Conan temblando del miedo tras ver esa demostración de poder tan sorprendente, haciendo ver su técnica definitiva como un mal chiste, o al menos ese sería uno de los pensamientos de la chica en esos momentos, pues pensar con claridad para ella en esos momentos le era casi imposible, ya que su conmoción y su miedo eran lo que la tenía así de atónita. Mientras que con Goku, este se diría en su mente con una mirada seria: nos volveremos a ver, Toby, pero la próxima vez no tendrás tanta suerte. Luego de pensar en esto, el Son observaría el paraje que quedó alrededor de la aldea, viendo el gran número de cadáveres de los shinobis de la lluvia que habían muerto defendiendo su aldea, además de todos los daños provocados en la misma. Sin perder el tiempo, el Saiyajin metería su mano en su bolsillo y tomaría la esfera dorada para pedir el deseo que se estaba imaginando. Aquella acción sería notada por Conan, la cual se mostró algo desconcertada, pero antes de que pudiera decir algo, esta vería como algo en el bolsillo de Goku comenzaba a emitir un brillo dorado, y después de que esto pasara, todas las estructuras dañadas en su aldea comenzarían a iluminarse, y luego de que aquel brillo se atenuara, dejaría ver todos los edificios, calles y demás estructuras como nuevas. La Kunoichi de la lluvia se quedó más que asombrada por esto, pero su impresión aumentaría aún más al ver como todos los shinobis de su aldea caídos en combate comenzaban a levantarse del suelo, como si solo se hubiesen encontrado inconscientes. Es imposible. Acaban de resucitar, se diría la mujer al ver que los ninjas de su aldea acababan de volver a la vida, cosa que haría que sus ojos se humedezcan por las lágrimas de alegría que sintió al ver a los suyos de nuevo entre los vivos, pero luego su atención volvería a fijarse en Goku, el cual estaba alejándose del lugar mientras caminaba hasta estar lo suficientemente lejos de la aldea. La Kunoichi de cabello morado iría tras este rápidamente en un intento de detenerlo para decirle: espere. ¿A dónde va? Goku, sin girarse para voltear a ver a Conan, respondería de forma seria: la última vez que vine me dejaste claro que no soy bienvenido aquí, así que me voy. Lamento haberte causado molestias. Luego de decir estas palabras, el Son llevaría sus dedos hasta su frente. Aquellas palabras también harían a Conan sentir un gran remordimiento, pues en aquella ocasión había tratado de una forma muy hostil y descortés al hombre que acababa de salvarle la vida, y que estaba segura que también tuvo que ver con la reconstrucción de su aldea y que sus ninjas hayan vuelto a la vida. La chica trató de hablar con Goku antes de que éste se fuera diciéndole: no, espere. Pero su respuesta no fue escuchada por el Saiyajin, el cual ya había desaparecido del lugar con su teletransportación, dejando aún más impresionada a la ex miembro de Akatsuki al verlo desaparecer en el aire de esa forma. Luego de esto, Conan cayó de rodillas al suelo y comenzó a derramar lágrimas por la gran culpa que sintió en esos momentos mientras se decía: ¿pero qué he hecho? Sin nada más que hacer en ese lugar, la Kunoichi iría con sus shinobis para ponerlos al tanto de todo lo que había sucedido, aún con lágrimas en sus ojos y una sensación de arrepentimiento en su pecho.